Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos en la edición central de iNoticias a través de TVNet. Y como siempre decimos que es tu imagen y también es tu voz. Y en la entrevista siempre hay una persona, hay un personaje y también hay personas que ocupan un puesto público de mucho interés y sobre todo en estos días que ha entrado en vigencia el registro de deudores de pensión de alimentos. ¿Cómo está, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de los Lagos, Enrique Cárdenas? ¿Cómo está, Enrique? Muy bien, muy contento y agradecido por esta invitación. Enrique, la ley se promulgó hace mucho rato ya, pero entró en vigencia recién, ¿cuándo? El 18 de noviembre, este día sábado recién pasado, ya entró en vigencia y está actualmente ya en todo el país vigente y en regla. En palabras concretas, ¿qué significa este registro de deudores de pensión de alimentos? Este registro es como su nombre lo indica, un registro que lleva el registro civil de Chile, donde se ingresan a todas las personas que deban alimentos y que el tribunal de una forma u otra los envía al registro para que ahí se establezca este parámetro. ¿Cuáles son los requisitos, en el fondo, para que se aplique? Por un lado, que la deuda tiene que estar expresada en unidades tributarias mensuales. Correcto, eso lo sabe, mucha gente parece que no lo sabe, eso, no. De expresarlo, porque muchos tienen acuerdo, pero tienen que llevarlo a unidad tributaria. Exactamente, porque por ejemplo, por decirte, una persona tenía 60.000 pesos, ¿sí? Y se reajustaba eventualmente por el IPC, no sé, pero es una cifra que está expresada en pesos, por lo tanto, al pasarlo a unidades tributarias mensuales, queda una cifra que todos los meses uno lo puede sacar como si fuera la unidad de fomento, conocida, digamos. ¿Te fijas? Entonces se reajusta automáticamente. Ya. Y eso es un requisito que todas las personas que actualmente tienen sus deudas en pesos tienen que pedirle al tribunal que realice la conversión. Eso no es de oficio, depende de la parte. Correcto. Ese es el primer unilateralmente paso. Sobre ejemplo. Unilateralmente. Solamente basta con que se solicite y se puede hacer en la página web del Poder Judicial con el tema de trámite fácil. Ya. Y solo necesita tener la clave única para de alguna comprobar, exactamente, comprobar la identidad de la persona solicitante. ¿Este registro es solamente para tener un listado de todas las personas que deben la pensión de alimentos o tiene una aplicación práctica esto? Tiene varias aplicaciones prácticas. Por una, las personas que estén en este registro van a modo de, entre comillas, sanción o apremio para el cumplimiento. Primero, no pueden renovar su licencia de conducir. Mientras esté en el registro no la puedes renovar. Tampoco puedes renovar o sacar pasaporte. Correcto. En tercer término, cada vez que la persona solicite un crédito, cuando sea de más de 50 unidades de fomento, como 1,5 millones de pesos más o menos. Exactamente, más o menos, el 50% de ese crédito, de ese monto que solicite, va a ser aplicado, retenido por la entidad financiera y aplicada a la deuda de alimentos que se mantiene. Por otro lado, si quiere vender un inmueble o un vehículo motorizado, el conservador de bienes raíces o bien el propio registro civil no va a cursar la transferencia mientras no se garantice el pago de la deuda con los fondos que resulten de la ganancia de la venta del bien. En este punto me voy a detener un poquito, Seremi. Yo, por ejemplo, quiero vender mi auto, estoy debiendo la pensión alimenticia y voy a hacer la transferencia, pero digo, mire, ¿sabes qué? Fui al tribunal y deposité esto, que era la deuda que aparecía ahí. ¿En ese momento puedo hacer la transferencia? Sí, demostrándolo. Por supuesto, porque está garantizado el que se cumplió con además, al haber ido al tribunal, el propio tribunal va a haber oficiado el registro civil para que te borren del registro, así que probablemente ni siquiera ya figure en el registro. Correcto. Esto también trae, bueno, ejercer de alguna manera presión. A ver, en algunos casos, por ejemplo, a una mamá, la diferencia entre un padre y una madre, que la mamá, un juez no tiene que obligar para alimentarlo a un hijo.
no tiene que una jueza o un juez decirle que tiene que tener zapatos, que tiene que tener comida. Pero si estos que aparecen en los deudores, muchos, la mayoría son padres, un juez le tiene que recordar que tiene que alimentar a sus hijos. Mira, la verdad uno quisiera que no fuera así, pero es una realidad y por lo tanto tenemos que actuar sobre los hechos en el fondo. En la actualidad hay un número muy importante de pensiones, de alimentos que están con distintos niveles de morosidad. Y la idea es que esto vaya penetrando en todos nosotros la responsabilidad, la idea de que es una necesidad, que es un derecho de los niños y que es una obligación ineludible por parte de los padres. Claro. ¿La pensión de alimentos hasta cuándo cesa? Las pensiones de alimentos cesan cuando el menor alcanza la mayoría de edad. 21 años. 18 años. 18. Pero se extiende mientras continúe sus estudios, mientras esté estudiando hasta los 29 años. Correcto. Después de eso, haya o no haya sacado el título, expira la deuda, digamos. O sea, ya no... Hasta ahí queda el derecho. O sea, si tú tienes 30 años, pero estudiaste medicina 12 y todavía no te titulaste, ya no corre tu derecho de alimento. Correcto. Y para terminar ese trámite, ¿cómo se hace? ¿Una mediación o simplemente por la parte van al tribunal? El deudor va al tribunal y pide que se declare el cese de alimentos y el tribunal, viendo que se cumplen con los requisitos, otorga el cese de alimentos. Candidato, por ejemplo, alcalde, que sea deudor, que esté en este registro, ¿puede ser candidato? ¿Puede ser un cargo público? Sí, pero lo que sí es que un porcentaje de lo que él gana como sueldo por su cargo público de elección popular, en este caso, por ejemplo, si de alcalde, va a ser retenido por la municipalidad para el pago de la deuda. O sea, no tiene ningún impedimento de ejercer un cargo público. No, de pero popular. Y tampoco de concurso público o de alta dirección pública tampoco. Se puede postular, pero se tiene que saber que todos los que estén en el registro, todos los empleados públicos de cualquiera de los tres poderes del Estado u otros organismos públicos, se les puede descontar de su sueldo un porcentaje para ir a pagar esta deuda. O sea, ¿se le puede o se le va a descontar? Se le va a descontar. O sea, así de simple, me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien. Y los alcances, más o menos, en estos momentos, cerca de cuánto el porcentaje de deuda, en porcentaje, por ejemplo, de 100 chilenos, cuántos que están en este caso deudores, 90, 95. Mira, el porcentaje se calcula que es alto, es más del 50% de las que están, de las deudas que están, digamos, decretadas, no están al día, por lo menos judicialmente al día. Ya, por lo menos judicial no están... Claro. O sea, esto también viene a tomar justicia con respecto a los niños. Yo creo que todos los chilenos, con ocasión de los retiros durante la pandemia, nos dimos cuenta de lo potente que fue que se ingresara la indicación de que con ese fondo se iba a pagar los deudores de alimentos, las pensiones de alimentos de aquellos que debían. Claro. Y ahí pudimos constatar el alto número de deudores que había y las indefecciones que se encontraban los niños. Y yo creo que fue un consenso prácticamente de todos los sectores políticos que había que acudir en defensa de los niños y levantar una legislación tan moderna en la defensa de los menores como la que tenemos hoy en día y que se va a perfeccionar aún más el próximo mes de mayo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí va a entrar en vigencia otra ley que se llama de responsabilidad parental y de pago efectivo de alimentos, donde van a haber otros instrumentos también para exigir el pago de los alimentos de todos aquellos que encuentran ya previamente en el registro. Por ejemplo, también conversábamos, se viene la operación Renta del año 2022. La declaración se hace en abril y para esto, cuando las personas están en este registro de deuda,
que están impagas también se le va a descontar y Sí, se va a transferir. sí, mire, hasta antes de esta ley, la persona, digamos, la madre generalmente, porque el 90%, más del 90% de las personas que deben son hombres, Exacto. generalmente las madres se veía la obligación de pedir al tribunal que hiciera la retención cada año con cada ejercicio anual, digamos, de la operación renta. Y a veces se pasaban los plazos o había un truco o de alguna forma para evadir el pago. Ahora ya no va a ser así, es automático. Ya no va a tener la persona, digamos, que ir a pedir que se le retenga al deudor, basta con que ya esté en el registro y se le va a ser responsabilidad, en este caso, del impuesto interno de tesorería, de ver si la persona al momento de pagarle está en el registro, por cuánto, y en caso de que fuera así, retener los fondos para pagar. ¿Se pueden retener hasta el 100% de los fondos? Sí, en este caso sí. Y en algunos casos, por ejemplo, si no se realiza esta operación, porque muchos dicen que voy a perder esta plata, prefiero que se la lleve el Estado. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que la verdad es que no, por lo que entiendo, no es la misma situación actual. Pero ¿a quién va a querer perjudicar a sus propios hijos, en el fondo? Yo no quisiera ponerme en ese plano, pero puede ser que haya gente que piense así. Vaya, ¿no? La verdad es que no. Ahora, además, otro aspecto a destacar, todos los bonos de beneficios del Estado también van a ser retenidos para este caso, para ir a pagar estas deudas, en aquellos casos que las personas sean beneficiadas. Por último, para los deudores eso es como un anillo al dedo, porque chuta, le alivia la carga de platas que deben. Entonces yo creo que también en cierta forma... Sí, pero lo que hay que tener en mente es el interés superior del niño. De todas maneras. ¿Te fijas? Entonces, porque de repente uno dice, claro, entonces el Estado le va a terminar pagando la deuda a este caballero, pero no es así. Lo que tenemos que pensar es que en el fondo tenemos que buscar la forma de llegar más rápido a entregar los recursos a los menores, de tal forma que los niños puedan tener una infancia plena y desarrollarse como personas útiles para la sociedad. O sea, tenemos una fecha muy importante, la entrada en vigencia de este registro. O sea, sí. Aquellos que estén ahí, olvídense de la licencia de conducir, se olvidan si tienen que pasaporte. Renovar el pasaporte, del bono marzo, de la devolución de impuestos, etcétera. Y tantas otras cosas. Pasa bueno, no vamos a entrar a justificar es el caso donde yo creo que no tiene justificación, pero en cierta forma viene a aliviar este dolor que tiene tan grande Chile con sus niños con respecto a estos, los famosos llamados papitos corazón, que se enojen varios porque hay mamitas corazón, sí, pero nosotros como género somos más papitos corazón que todo lo que las mamitas que pueden haber. Seremi, ¿qué otra noticia nos tiene por ahí para guardar? No, estamos aquí como los magos, así, bajo la manga. No, mira, lo importante para mí hoy día no desviar el foco de que la gente que es beneficiaria de una pensión de alimentos que haya resultado o bien por transacción, bien por mediación o por juicio de alimentos, o de divorcio, por ejemplo, donde se regulan también los alimentos, que revisen su sentencia y que pidan que se conviertan en unidades tributarias mensuales. De pesos a unidades tributarias mensuales. Exacto. Hacer ese trámite va a ser fundamental para poder activar toda esta normativa. Claro, porque muchas veces, por ejemplo, también se da que en el caso de cuando se llegan los arreglos, estos divorcios, se fijan porcentajes del sueldo. Ahí ya no tendría que pasarse a unidad tributaria, sino el porcentaje del sueldo, sobre todo si es variable. Claro, yo creo que en esos casos hay que tratar de buscar una solución para objetivizar el monto, para poder, de esa forma, activar el registro. Hay que buscar la forma. Lo última cosa, hoy día también el Ministerio de la Mujer está lanzando una campaña para concientizar acerca de la
violencia contra la mujer. De todas maneras. Y creemos que todos somos responsables de eso, no puede ser indiferente a nadie, a ninguno, así que le pido a toda la gente que haga conciencia, de eso, que de ver también de ver los alimentos puede ser una forma de violencia contra los hijos principalmente, pero también contra las mujeres que tienen que asumir de su propio esfuerzo la carga de los niños, a veces con amenazas, con una serie de cosas. La violencia económica también es un hecho y es parte de la violencia contra la mujer. Así que, nada, que estemos atentos, que denunciemos y que cuidemos a nuestros niños, a nuestras familias y a nuestras mujeres, que son el sostén de la sociedad. Seremi Enrique Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Osorno, en TVNet. Y bueno, sabe que TVNet es su casa, así que vuelva cuando quiera nomás. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con la edición central de iNoticias. Espérenos, no se vayan.